Y le he titulado a esta palabra Un mundo raro. Y pensando en eso, todo lo que sucede en este mundo tiene repercusión, aunque nosotros no queramos reconocerlo. Quiero leer con ustedes una porción que debe ser para nosotros un tesoro. Primera carta a los Corintios, el capítulo 15. Primera carta a los Corintios, el capítulo número 15. Comienza el apóstol Pablo, dice aquí como título, la resurrección de los muertos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Quiero que dejes esa palabra allí guardada, como dice nuestro pastor Nixon Ricardo Churro Andrade, porque la resurrección de Cristo es la columna que sostiene todo el cristianismo. Si usted quita la resurrección de Cristo, se cae el cristianismo. Y han buscado muchas formas de desacreditar, de que Cristo no resucitó, sino que se desmayó y que se lo robaron y todo lo demás. Pero eso no es verdad. De hecho, el apóstol Pablo dedica básicamente un capítulo completo acerca de la resurrección. Y lo digo porque hay un erudito que se llama Marcus J. Burr. Es un conocedor de la Biblia, posiblemente conozca más de la Biblia que usted y que yo, todos los que estamos aquí juntos. Es un conocedor de la Biblia, de la Universidad Estatal de Oregon. Dice que es uno de los eruditos más destacados de la Biblia hoy en día, sobre todo en el campo del Jesús histórico. Y él dice de esta manera: es un hombre conocedor de la Biblia, es un hombre estudioso de la Biblia, es un doctor de la Biblia. Pero fíjese lo que él dice acerca de la Biblia, que para mí, según lo que dice allí, es la palabra de Dios inspirada, inerrante e infalible, y la única autoridad sobre la tierra para la iglesia. Pero él dice: veo la Biblia como la respuesta de una corriente cultural amplia a la experiencia de Dios. Y suena bien bonito, a la experiencia de Dios. Pero dice después: su origen no es sobrenatural, sino humano. Es decir, no es inspirada por Dios, según este erudito conocedor de la materia. Y dice más adelante, voy a utilizar un ejemplo. Nosotros los cristianos creemos en la resurrección de Jesús porque tenemos relatos infalibles de testigos, en otras palabras, porque las historias de los evangelios prueban que la resurrección en realidad sucedió. Algunos cristianos sí lo creen, y he escuchado tales sermones el día de la resurrección. Pero yo diría que la verdad de la resurrección no depende si en realidad hubo una tumba vacía o si algo sucedió al cuerpo de Jesús. La verdad de la resurrección es que Jesús continúa siendo en una realidad viviente después de su muerte. En pocas palabras, no importa si hay resurrección o si no hubo, lo importante es que usted la crea. Pero eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que Jesús murió conforme a la Escritura y resucitó conforme a la Escritura y está vivo y viene a buscar a su iglesia. Pero estamos en un mundo raro. Yo me pongo a ver las cosas muy sencillas, como por ejemplo
Hoy en día, o yo recuerdo mi infancia, bueno, yo soy un hombre que tiene 56 años, un muchacho de 56 años, joven todavía, y recuerdo mi infancia cuando veíamos las comiquitas. Mi mamá no teníamos televisor porque éramos pobres, y yo tenía que ver las comiquitas en la que el vecino, la que él pusiera. De hecho tenía dos vecinos, uno veía el canal 4 y otro veía el canal 2. De ahí no lo moví, solamente existían 4 canales para ese día. Y vine a ver comiquitas y veía a Tony y Jerry, y generalmente las comiquitas eran un momento de diversión, inclusive entre la familia, uno se divertía y se reía mucho con ellas. Y uno veía el oso Yogi con Bubu robándose las canastas, y le decía que ahí venía el guardabosque. ¡Oye, Bubu! Dime, Yogi. ¡Oye, el guardabosque! Sí, Yogi. Y venía y hacía todas esas cosas. Y veníamos a Capitán Cavernícola, veíamos a aquel personaje que aquí en Maracaibo sería Feliz. ¡Ven! ¡Vamos, vengador! ¡Llévame al sol! Porque se debilitaba, porque allá en Estados Unidos hace nieve y se debilitaba y el alcohol lo llevaba. Y veíamos también unas comiquitas que eran familias. Y habían dos familias extremas. Estaban unos cavernícolas llamados los picapiedras y estaban unos super adelantados que eran los supersónicos. Eran familias. Tenían a Pablo con su esposa Betty y Bambán. Tenían a Pedro, a Vilma con su hija Pedro. Tenía a los supersónicos con su esposa Ultras, el señor Sónico, Cometín. Y usted veía todo eso y era divertido y usted se gozaba. Hoy en día, las comiquitas que usted ve, si las puede ver, tenemos que supervisar qué ven nuestros niños. Qué ven nuestros niños, nuestros nietos, nuestros sobrinos. ¿Qué están viendo? Porque las que hoy día usted puede ver allí o son violentas o son demoníacas o son sexualizadas. Esas son las que no se llega de las películas ni de las series. Todo eso está allí, en este mundo raro, y la gente no le para mucho. Las ve allí y la ve como algo normal, pero no son normales. Pero lo que me pongo a observar es que dentro de la iglesia también hay un mundo raro. ¿Por qué? Bueno, porque anteriormente lo central era Dios. En el Antiguo Testamento usted ve en el principio Dios, luego en el Nuevo Testamento aparece la figura de Dios encarnado en la persona de Jesús, y vemos el desarrollo en los libros de los Hechos, el Espíritu Santo moviéndose con poder, salvando vidas a través de la predicación del Evangelio. Pero hoy en día muchas de esas cosas han cambiado. Hoy nos llamamos cristianos y Cristo muchas veces no es el centro de nuestras vidas. Su obra, muchas veces no conocemos la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es decir, ¿por qué Cristo murió en la cruz del Calvario? A veces pensamos, no, sobre todo ahorita va a celebrarse la Semana Santa, los romanos lo mataron, Pilato ordenó que lo mataran, los judíos confabularon y la gente se puso en acuerdo para matarlo. Pero hay más allá. Había un propósito eterno de parte de Dios de que Cristo muriera en la cruz por tu pecado y por mi pecado. Él fue nuestro sustituto en esa cruz. Y todo lo que sucedió allí porque Dios así lo determinó para traernos a su luz. A través del Evangelio, Dios solventó o solucionó el problema que había entre el hombre y Dios. El hombre es pecador, Dios es santo. Pero había un problema, que si Dios hablaba al hombre y le decía no hay problema, no ha pasado nada, Dios sería un Dios injusto y en él no hay injusticia. Pero si Dios juzgaba al hombre, entonces su amor no se manifestaba. Eso es como si usted ve a alguien que mata a una familia, 100 personas, y va ante el jurado y le dicen, aquí están todas las pruebas, aquí está el fiscal, aquí está el acusador, ven todos los videos, los testigos, sí, es culpable. Y él mismo se declara culpable. Llega el juez
Y aquí están los veredictos, ok, aquí están los hechos. ¿Cuál es el veredicto? Bueno, el hombre realmente es culpable, pero lo que pasa es que yo soy un juez bueno, bonachón, tipo San Nicolás. Así que está libre, usted puede ir. Si usted viera eso, usted diría, ese juez es injusto y la familia de esos familiares estarían enormemente decepcionadas. O por allá dirían, no, ese es corrupto, ese se vendió, a ese lo compraron, ese fue un buen comprado. Por lo menos usted diría eso. Pero Dios no hizo eso. Dios vino y vio al hombre culpable y decidió quitarse su ropa, se vistió en la ropa de Jesucristo y vino a la tierra a morir en lugar del hombre. Y a través de ese sacrificio nosotros somos salvos, siempre y cuando recibamos a Jesús y aceptemos que Él murió en nuestro lugar y que somos pecadores. Porque hoy se predica un evangelio donde te dicen, ven a Cristo como está, porque Dios te recibe, no importa lo que hayas hecho. Sí, Dios te recibe, pero tú tienes que arrepentirse de esos pecados. Porque cuando Jesús apareció, dice la Escritura, que lo primero que dijo fue, arrepentidos y convertidos y creed en el evangelio. Él llamó al arrepentimiento. No importa, es verdad que no importa el pecado en cuanto a la magnitud del pecado, que realmente el pecado no tiene tamaño, pero usted dice, no importa como lo que hiciste, es verdad, pero tienes que arrepentirte de ese pecado. Y lo digo en esta hora, ¿por qué? Porque estuve en una campaña y yo veía que este hombre predicaba y lo hacía muy bien, muy elocuente, decía muchas cosas bonitas, pero al final de esa predicación al aire libre, una campaña, nunca dijo, eres pecador, nunca dijo, necesitas a Jesús como Salvador, y nunca dijo, necesitas arrepentir. Y si no le dice eso a la gente, ¿cómo se van a arrepentir? Solamente le dijo, ven a Jesús, que Él va a cambiar tu vida, Él va a mejorar tu vida. Déjame decirte que eso no es verdad. Cuando yo tenía carro, ya hace unos años atrás, había un producto que se llamaba Motorcote. Este motorcote, según la fama que le dieron, era que mejoraba la fricción y mejoraba la parte del motor en cuanto al aceite, es decir, lo hacía más espeso, más viscoso, mejoraba la viscosidad en el producto, de manera que inclusive decían que un motor se quedaba sin aceite y que eso no se dañaba el motor, un poco de cosas. Y yo se lo echaba, yo me creía el cuento y yo se lo echaba. Y mejoraba, supuestamente, la viscosidad de ese producto. Pero a Jesús yo no puedo vendérselo a usted. Primero, no es un producto, es una persona. Y segundo, Él no mejora vida, Él cambia vida, transforma vida. Siempre y cuando usted reconozca, yo reconozco que necesito un Salvador. Tengo que predicar el evangelio de las buenas noticias, pero las buenas noticias tienen una mala noticia. La mala noticia es que yo soy un hombre malo, pecador, y Dios es santo. Es más, Dios es bueno, y porque es bueno no acepta nada de maldad. Así que cuando yo acepto y veo a Jesús en la cruz y reconozco su sacrificio, puedo ser salvo. De resto no. Y lo decía el apóstol. Pero hoy estamos más interesados en que leemos la Biblia porque es obligado o porque me dice el pastor que lea la Biblia. Pero no porque anhelo que Él me hable a través de la Biblia. Hoy anhelo que alguien me diga, tengo una palabra para ti. Dios me dijo que te dijera, tuve un sueño. Hablaba con una amiga y me decía que Dios le da revelaciones de sueño. Y no dudo que Dios hable en este tiempo a tus oídos, a tu espíritu. Lo creo que es así. Nuestro Dios es superior a cualquier cosa, es infinito. Y en Él puede hacer como Él quiera. Pero hoy habla a través de su santa palabra. Aquí está, todo lo que usted quiera saber está aquí. Pero eso lleva tiempo. Y me decía ella que Dios le daba interpretación de sueño y le llegó una hermana, para que me interprete este sueño, porque usted interpreta sueño. Y ella le dijo, y le llegó otra, hasta que, no. ¿Ustedes quieren saber lo que Dios quiere es para su vida? Sí. Lean la Escritura. Oren y lean la palabra. Ahí está. Porque ella sintió que la estaban usando como si fuera una divina.
Y a veces sucede eso, queremos que alguien nos diga una palabra, pero no queremos ir a la palabra para que ella nos hable. Entonces, nos llamamos cristianos, no leemos la escritura. La oración a veces es más una obligación. Oramos porque hay que orar, porque los evangélicos, los cristianos oran, pero no porque anhelamos encontrarnos con Jesús a través de la oración. Debería ser la oración el momento más esperado para nosotros, el momento de conseguirnos con Dios a través de la oración, pero no es así. Igualmente la asistencia al templo. Venimos el domingo porque tengo un compromiso, o para que nos digan, está ahí frío, pero no porque anhelo la coinonía con mis hermanos, porque quiero estar junto con mis hermanos. Y eso sucede. Y además de eso, pues anhelamos los títulos. El apóstol tal, hoy se llama el apóstol tal, el profeta tal. De pronto el pastor puede ser que maestro, rara vez usted va a escuchar evangelista. A pesar de que debemos predicar el evangelio, se oye poco aquel evangelista, muy poco. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo raro, mis amados. Pero quiero leer varias escrituras, no tienen que buscarlas, solamente escúchela. De todas maneras, muchos de ustedes se las saben, o pueden después ver el video. Dice la escritura de esta manera: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es lo que se conoce como la gran comisión. Usted y yo estamos llamados a llevar el mensaje a todo el mundo. Y sobre todo hoy en día tenemos esa oportunidad porque mucha gente está saliendo del país, porque quiere irse del país, porque lo llamaron del país, porque alguien lo financió, o lo que sea. Así que usted tiene la oportunidad hoy en día de llevar ese mensaje a todo el mundo. Y lo importante es que Jesús dice, vayan pues, porque yo tengo toda autoridad. Él tiene toda la autoridad y la ha delegado a su iglesia. Así que usted y yo podemos ir con toda confianza. Más adelante, aquí en el Marco comienza Marco comienza diciendo, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así comienza de plano de una vez este evangelio. Y en el capítulo 16 leemos rápidamente. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Acá el Señor dice, prediquen el evangelio a toda criatura. Allá dice a todo el mundo, es decir, la multitud. Pero aquí dice a toda criatura, es decir, una persona. Sí. A ese vecino, a ese amigo, a esa esposa, a ese jefe que es duro, a toda criatura. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque usted ve que Jesús le predicaba a multitudes, pero también se ocupaba de una sola persona. Usted ve por allá que ve a Saqueo, bájate, que tengo que morar en tu casa. Hoy es necesario. Y vino la salvación a ese hombre. Por allá usted ve que llega a Samaria y salva a una mujer samaritana. Por allá atiende a una mujer que tenía un flujo de sangre, va para la casa a salvar a la hija de Jairo, una sola. Así que nosotros también estamos llamados a salvar, aunque sea uno solo, porque Dios nos ha llamado a ser discípulos. Pero para ser discípulos, tenemos primero que ser discípulos. Tenemos que seguir a Jesús. Y muchas veces no estamos siguiendo a Jesús. Estamos siguiendo modas o algo que nos dicen, pero no estamos siguiendo a Jesús. Así que en el libro de los Hechos, que usted ve un mover poderoso del Espíritu Santo, como usa a un hombre como Esteban, usted quiere
ver un resumen del Antiguo Testamento. Si a usted le cuesta leer el Antiguo Testamento, le invito a que lea el capítulo 7 de Hechos y usted va a ver a un hombre predicando el Evangelio desde el Antiguo Testamento, desde el comienzo hasta el final. 60 versículos condensados ahí en el Antiguo Testamento, si usted quiere conocer la historia de Israel. Dice aquí la Escritura, en el libro de los Hechos, capítulo 20. Y como nada que fuese útil, he reunido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Por las casas. Nosotros estamos trabajando con la ayuda del Señor que toda la iglesia esté involucrada en células. La iglesia en las casas. Pero toda la iglesia. Hoy en día tenemos que reconocer que hay un ministerio celular y tenemos células. Somos una iglesia con células. Pero nuestra meta es convertirnos en una iglesia celular. Porque una iglesia con célula es que hay alguien encargado, en este caso Renzo Maestre y nuestro hermano John Jairo, ellos son los encargados del ministerio de célula. Que ellos se encarguen, que ellos vean a la gente, que se reúnen con los líderes. Y los líderes también, que ellos son también los encargados de eso. Pero yo no, yo me siento en la silla porque eso no es problema mío. Eso a mí no me incumbe, no tiene nada que ver conmigo. Pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice: vayan y prediquen el Evangelio. Se lo dijo a los apóstoles en ese momento, que representaban en este caso a la iglesia. Se lo dice a usted que está en la última banca, a usted se lo está diciendo. A usted debe involucrarse en la célula. Se puede involucrar orando primeramente, se puede involucrar yendo a la célula y se puede involucrar atendiendo una célula o prestando su hogar para que allí se predique la bendita santa palabra de Dios. Amén. Porque todos estamos llamados a llevar el mensaje a todo el mundo y a una criatura. Y usted no puede estar pensando de que Dios lo llamó al ministerio de la silla. No existe el ministerio de la silla. Existe el ministerio de la reconciliación. Aleluya. Usted y yo tenemos que reconciliar lo más que podamos al Señor, al Dios omnipotente, con el hombre pecador. Y muchos no conocen cómo es el camino. Y Jesús dijo: yo soy el camino. Tenemos que mostrar el camino. Y estamos llamados a que la célula en la iglesia sea la parte vital, que usted respire célula. Eso incluye que todos los que están en el ministerio de protocolo, todos los que están en el ministerio de servicios, los diáconos, diaconisas, tienen que estar involucrados en la célula. Los músicos que se paran ahí a administrar la alabanza tienen que estar involucrados en la alabanza. Aleluya. Todos. Eso incluye al pastor de esta iglesia. Tiene que estar involucrado en la célula. ¿Por qué? Porque queremos salvar almas. Queremos tener 1000 células. ¿Por qué? Porque queremos ser la iglesia más grande de este sector. No. Porque queremos salvar vidas. Amén. Porque tenemos que el Señor Jesús viene pronto. Amén. Y no podemos decir: me voy con él a la Nueva Jerusalén. Y tu vecino, y tu mamá, y tu hermano, y tu esposa, si no se ha convertido todavía, o tu esposo. Él no se va para la Nueva Jerusalén, sino entrega su corazón al Señor y se convierte de las tinieblas a su luz admirable. A veces decimos: Dios nos hizo reyes y sacerdotes, y eso es verdad. Pero un rey es para establecer el reino. ¿Cuál reino? El reino de Jesús. No el reino suyo, ni el reino mío. El reino de Dios. Somos reyes para establecer el reino de Dios. Sacerdotes para ministrar a favor de la gente hacia Dios. Para eso nos convirtió en reyes y sacerdotes. No para vestir lujosamente o para que nos reina pleitesía. No, Señor. Nosotros no somos gente que estamos llamados para que nos rindan pleitesía. Somos siervos. Siervos. Y usted tiene, Amén. Gloria a Dios. y usted tiene que entender que aunque esté allá sentado en la última banca, usted debe involucrarse en las células, Amén. en el trabajo de la célula, en el trabajo celular. Si tienes miedo, claro, muchos podemos tener miedo. ¿Por qué? Bueno, tenemos miedo porque somos muy nuevos. Podemos tener miedo porque no tengo muchas palabras para expresar. Hay gente que puede decir: no, yo tengo miedo porque, y si me equivoco, ¿cuál es el problema? Yo también.
siento miedo muchas veces. Hay gente que cree que yo soy muy inteligente. Y eso no es verdad. Hay gente que cree que Argel es muy inteligente. De hecho, una vez estaba en una reunión y el muchacho me dice, habla con otro hermano y le dice tal cosa. Y yo le digo, no sé qué es eso. No, pero tal cosa. No sé qué es eso. No sabe qué es. No puedo creer que no sepa qué es. No sé. Y eso es así. A veces tengo una memoria bastante buena, promedio. Pero mi esposo me dice, mi amor, tal cosa. Y le dije, no me acuerdo. No, y tal cosa, no me acuerdo. Eso no puede ser. ¿Y por qué no? Porque vos tenés una excelente memoria. Vos te acordás de todo. Hay gente que me dice así, no, vos te acordás de todo. No es verdad. Hay que decirle a veces. A veces me acuerdo de algunas cosas. Hay algunas cosas que se me graban en el cerebro, no sé por qué. Después de eso lo puede decir mi hermano que es médico, que tengo un defecto neuronal. Yo me acuerdo hay intros de películas o de series que yo me acuerdo, no sé por qué. Me acuerdo de una de 1982 que dice de esta forma. No había nacido. En 1976 dirigió Tiburón. En 1977 dirigió Cazadores del Arca Perdida. Y ahora Steven Spielberg presenta E.T. el extraterrestre. Eso fue en 1982 y me acuerdo de eso. Pero eso no significa que yo sea más inteligente. Eso es un defecto de fábrica. Porque yo aprendí a leer, como le dije, yo era pobre y aprendí a leer solo. Mi mamá era analfabeta, mi papá no estaba conmigo, como mucha gente en este país, nacen sin su papá. De hecho no me reconoció, claro, sí me vio. Pero me vio y no me reconoció. Es decir, no me dio su apellido. O sea, si sabía que era su papá, sí era mi papá, sino que no me dio su apellido. Entonces, yo aprendí a leer solo. Yo veía las vallas, yo iba juntando las palabras y así aprendí a leer solo. Nadie se encendió conmigo, mira, la A, la B. Claro, fui a la escuelita, pero no tenía un papá o una mamá que me enseñara como nosotros enseñamos a nuestros hijos. Y de pronto por eso, no sé, se me graban algunas cosas. Pero eso no significa que sea más inteligente que usted. Lo que sí reconozco que soy un dependiente del Espíritu Santo y un dependiente de Jesús. Amén. Un seguidor de Jesús. Amén. Y usted puede tranquilamente predicar la palabra. Y si no puede, si siente miedo, mire lo que dice la Escritura en el libro de los Hechos, que me llama la atención y que le sirve a usted y me sirve a mí en el libro de los Hechos, capítulo número 4, en el verso 29, dice de la siguiente manera: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ellos tenían miedo. A ellos los amenazaron. Por acá está. Entonces, ellos les amenazaron y los soltaron. Los amenazaron. Ellos tenían miedo. Y como tenían miedo, se acercan al Dios que quita todo temor. Y le dicen, soberano Dios. Le dicen, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, con todo valor. Danos valor para predicar la palabra. Y necesitamos valor para predicar la palabra, sobre todo en este mundo raro, donde la verdad dicen que no importa, que lo que tú creas está bien, y eso no es verdad. Dios nos dio su palabra y su palabra es absoluta. Hoy nos gusta esa palabra, la palabra absoluta. Esta palabra es absoluta. La verdad de Jesús es absoluta. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Él es exclusivo. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Nadie viene al Padre. Y también dijo, y nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. Es decir, que es una obra del Espíritu Santo. Pero dice la Escritura también en el capítulo 4 de la primera carta de los Corintios, que somos colaboradores, como si Dios rogara por nosotros. Conviértanse al Señor. Y nosotros somos llamados a llevar el Evangelio. ¿Por qué?
porque nos llamamos evangélicos. Si somos evangélicos, tenemos que predicar el evangelio. Y eso lo incluye a usted que está sentado en esa silla. Amén. Y tiene la oportunidad a través de la célula. Pero quiero decirle que no se trata de que por un ratico. Esto es un compromiso. Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó. Esa es la razón. No para que nos escondamos, ay Dios mío, esto está feo. No. Yo veía a un niño de 11 años que él fue a su distrito escolar en Estados Unidos, lo que llamamos aquí de zona educativa, a reclamar por qué en su biblioteca, siendo un niño de 11 años y teniendo compañeros de 9, de 10 años, había libros que parecían pornografía, con cosas sexuales explícitas, de una relación de hombre con hombre. Y él decía que eso no podía hacer porque era un niño y él tenía la información, la recibía de sus padres. Y ahí había imágenes. Y se paró su papá y le dijo a todos los maestros que estaban ahí, a los representantes: miren, a mí no me interesa si ustedes tienen tendencia homosexual, o trans, o bisexual, o heterosexual. No, a mí lo que me interesa es que aquí educan a mi hijo, le enseñen, no esa suciedad que tienen ahí. Y él reclamó. Y yo decía: oye, qué bien. Y veía a una mujer en Vietnam. Vietnam, para que usted sepa, está en el puesto 19 del ranking mundial, pero no por lo bueno, sino por lo difícil que es predicar el evangelio en Vietnam. Duro, tan duro que una mujer llamada Lynn va a un sitio donde es prohibido predicar. Si usted predica ahí, lo meten preso. Ella va en la moto con su esposo y el esposo dice, él cuenta que él no le gustaba ir para allá porque se la podía meter presa. Pero bueno, lo convenció ella a él, y ella va a predicar y se cae en la moto. Si viera, se monta en la moto para salir corriendo. Y ella va a predicar en cada casa, predicar a cada persona el evangelio. Uno lo recibe, otro rechaza, uno lo recibe, otro lo rechaza, y así va ella, predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque ella entendió que hay una urgencia de predicar el evangelio porque Jesús viene pronto. Amén. Y siempre nosotros nos gozamos por esa palabra. Maranata, Cristo viene. Sí, es verdad. Cristo viene ya, pero ese ya no sé cuándo será. A lo mejor es mañana, a lo mejor es el año que viene, a lo mejor es dentro de 10 años, no lo sé. Pero mientras viene, dice la Escritura, que nos halle haciendo lo que nos mandó a hacer. Amén. A predicar el año agradable del Señor. Amén. Y eso, hermano querido, es con usted que está allí sentado en la silla. Vuelvo a repetirle, usted tiene la oportunidad de hacerlo en la célula, con la célula y a través de la célula. Pero usted tiene que colocar su disposición. Aquí nadie lo va a obligar, pero usted tiene que poner su disposición. Su tiempo, su casa, de pronto hasta su dinero, no sé qué va a tener que colocar. Dios siempre exige, Dios es exigente, sí, Dios es exigente. De hecho, el hombre llamado el joven rico, cuando él viene al Señor, él le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué necesito? Y Dios le dice: fácil la palabra, hay que cumplirla. No, chicos, eso lo sé yo. Estoy sobrado, la palabra. De cabo a rabo me la sé y la practicaba desde mi juventud. Dice la Escritura, y Jesús lo amó. Y le dice: tranquilo, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, se lo das a los pobres y ven y sigue. Y usted puede decir: entonces no era una cosa, eran 3. Tenía que vender todo lo que tenía, dárselo a los pobres y después seguir a eso. No, una sola cosa. Él necesitaba seguir a Jesús, pero para seguir a Jesús tenía que dejar la riqueza. En el caso de este joven, no estoy diciendo que usted tiene riqueza o si usted tiene una empresa tiene que dejarla, no. Yo trataré con usted, pero le va a decir que deje algo para que pueda agarrarlo a él. Usted no puede agarrar a Dios y a otra cosa. O es Dios o es otra cosa, pero no las dos cosas. Y el hombre se fue triste.
porque tenía mucha riqueza, dice la Escritura. El problema no era la riqueza, para que usted sepa. El problema era que la riqueza lo tenían a él, atrapado. Así que él no estaba dispuesto a soltar su riqueza. ¿Por seguir a Jesús? No. Te quiero mucho, Jesús, pero hasta aquí. Y a veces nosotros le decimos a Jesús, te amo, Señor. Como el apóstol Pedro, te amo, Señor. Te amo. Tú sabes que te amo. Pero en ese hablar, según los estudiosos, en ese hablar que a veces nosotros podemos decir, ¿por qué le dijo 3 veces? No, pues, le dijo 3 veces. Claro, eso, claro, Ángel le dijo 3 veces porque él negó al Señor 3 veces. Y entonces 3 veces le dijo, me ama. Puede ser, pero me gustó otra explicación que decía que en todo caso Dios, Jesús estaba sanando el corazón del apóstol Pedro, y esas 3 veces que le dijo me amas era simplemente porque en el idioma griego existen varias palabras para decir amor, y cuando él le decía me amas, Pedro, me amas con amor ágape, y él le decía no, te amo con amor fileo. Pedro, me amas con amor ágape, Señor, te amo con amor fileo. Pedro, ¿me amas con amor filial? Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Porque Pedro, aún ya en ese momento, no tenía ese amor hacia Dios, hacia Jesús, tan grande que fuera capaz de lo que él dijo anteriormente. Soy capaz de dar la vida por ti. ¿Darás la vida por mí, Pedro? Vas a negarme 3 veces. Porque su amor no era ágape, era fileo, era filial, era de amigo, de pana, de chévere. Ay, qué cool es ir a la iglesia, qué bueno es reunirme. Pero Dios exige, Dios es exigente. Ser salvo es gratis, pero no fue gratuito para el Señor, le costó su vida. Así que si tú estás aquí y nunca has hecho un compromiso con el Señor, hoy es tu día que hagas un compromiso con el Señor. Que puedas permitir que Jesús sea tu Señor. Permite que Jesús sea tu Señor, pero no un Señor de boca. Recuerde lo que dice allá el Evangelio. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. Muchos milagros hicimos en tu nombre. Y le diré, no lo conozco. No tuve en ese tiempo, ustedes y yo no tuvimos intimidad. No éramos hermanos.